quizá como planes secretos, quizá como para obtener beneficio a algunos de los gobiernos, medios de comunicación o entidades parapolíticas y religiosas. Y para ello tenemos una persona que bueno, no hace demasiado que nos hemos conocido, pero nos hemos conocido intensamente. Como colaborador, él es periodista, escritor, ha dirigido varias revistas como Karma 7, La Atlántida y Ser Feliz, subdirector de la revista Salud Vital y Toca Madera, y autor pues me comentaba, creo que algo así como 100 libros. Bueno, un poquito menos, ¿no? Yo es que te exalto, luego tú ya bajas. Bueno, muchísimos libros. Bueno, pues con todos ustedes, Pedro Palau Pons. Hola. Sí. Hola, sí. Bueno, gracias, Miquel. La confianza que nos une ya de entrada, catacrac, me dices, vas 5 minutos tarde, con lo cual me va a tocar hablar más deprisa y ustedes tendrán que escuchar más rápido, ¿vale? Pero no se preocupen que vamos a intentar que en estos minutitos que tenemos que quede claro algo, ¿no? El primer argumento cuando hablamos de profecías es que entendamos qué es una profecía. En principio, todos partimos de la base que una profecía es un augurio sobre algo que está por acontecer. Pero si queremos entender cómo se han utilizado las profecías para manipular, para generar intereses políticos, económicos, sociales o religiosos, debemos entender la diferencia básica entre un profeta y un adivino. A priori, podemos pensar que es lo mismo. Vamos a decir, bueno, es que un adivino o un profeta más o menos no son lo mismo. Para que lo entiendan, el adivino, el augur, la persona que consulta un oráculo, precisamente acude al oráculo, va a consultar, tiene una metodología. Es igual que sea la astrología, las runas, la bola de cristal, el tarot, lo que sea. Acude a un oráculo, acude a un sistema, formula una puesta en escena que le sirve para obtener la respuesta y a partir de ahí formula las preguntas que quiere y espera ver respuestas que siempre suelen ser de índole simbólico o arquetípico. En cambio, el profeta es algo así como un wifi permanente, ¿vale? Es decir, el profeta no va a buscar necesariamente la profecía, no necesariamente tiene una metodología de trabajo, no tiene nada. De pronto, el profeta puede ser cualquiera de ustedes, cualquier persona que entra en una catarsis espiritual, y ahora entenderemos qué es lo de catarsis espiritual, y que de pronto, ¡pam!, conecta. Pero conecta no sabe con qué, recibe una señal. Puede ser un sueño, puede ser una vivencia, puede ser, no necesariamente tiene que escuchar vocecitas, y no necesariamente si escucha vocecitas tiene que tener una patología detrás. Hay personas que, eso sería otro tema. Es decir, el profeta de pronto recibe una información que no sabe de dónde le viene, que no entiende y que puede ser arquetípica. Pueden ser palabras, pueden ser imágenes, puede ser un sueño revelador. Esa es la diferencia básica. Es decir, el profeta no ha ido a buscar, por lo tanto le tenemos que dar una cierta credibilidad a aquello que le pasa. Pero el problema para entender por qué una profecía es importante, o por qué, o cómo se han usado las profecías a nivel de manipulación, es el entorno que hay del profeta. El entorno es lo más importante, porque el profeta, hombre, hoy ser profeta como que no viste mucho, ¿no? Ahí, digamos, hay otros cargos, otras ocupaciones, pero hace 2000 años, hace 3000 años, o hace 500 años, ser profeta significaba ser casi místico, ser alguien especial y, hombre, alguien que tenga una serie de visiones o de revelaciones injustificadas, pues se le tenía en consideración. Perdón, este es el problema de ser fumador, ¿eh? No lo hagan ustedes y no les pasará. Bien, el profeta, ¿qué le ocurre? Es alguien rarito, alguien que tiene como una dote mística, que tiene como una serie de capacidades que los demás no entienden muy bien. Pero claro, al profeta que lo es de verdad, y Nostradamus sería uno de ellos, tampoco sabe lo que le pasa. Es decir, Nostradamus, el más famoso profeta de todos los tiempos, era un señor académico, era médico, era cabalista. Y este señor no nació profeta, no estudió el arte de la profecía. Nostradamus, como médico que luchó contra la peste en Europa, consigue el don de la profecía
a través de entrar en una crisis espiritual, de una crisis personal. ¿Cuál? Él salva un montón de vidas, salva miles de vidas gracias a su labor como médico, pero es incapaz de salvar la vida de su familia, que muere, su mujer, sus hijos por la peste. Eso le provoca una catarsis, eso le provoca que a partir de un momento determinado empiece a percibir señales extrañas que no entiende y decida escribirlas en las famosas centurias que ustedes ya conocen. Pero Nostradamus tampoco sabía lo que le pasaba, se limitaba a escribir. Y ahí está un poco la clave de cómo funciona el mundo del profeta, en el entorno. Un profeta tiene una visión, la que sea, pero quien la interpreta no necesariamente es él. Quien interpreta la visión suele ser quien está en torno al profeta. Es decir, el estamento religioso, el estamento político, el estamento social o incluso otros miembros de su grupo o de su clan a nivel espiritual, que son los que empiezan a ver esas señales y hacer la interpretación. Ahí está el problema de la profecía y ahí está, sin duda, el problema de cómo se pueden llegar a manipular. Por ejemplo, fíjense ustedes que estamos ahora en 2010 y, hombre, si yo les digo he tenido una visión esta mañana mientras me tomaba el café con leche y vamos a morir todos, pues bueno, pues es verdad, todos los que estamos aquí vamos a morir. Eso es una evidencia, no es una profecía. Pero fíjense que yo les digo, estamos en 2010 y el fin del mundo va a llegar. Estamos cada vez más cerca del fin del mundo. Hombre, hoy día ya esto como que no acaba de tener mucha credibilidad, porque todos sabemos que el fin del mundo acabará de verdad cuando acabe el sol. Yo no estaré, pero nos quedan unos cuantos millones de años. Hay otras posibilidades de que acabe el fin del mundo, pero a nivel profético se está anunciando desde hace siglos. Hace siglos que, por ejemplo, les he traído algunos ejemplos para que lo vean, según San Clemente, este señor dijo que el mundo terminaría en el año 90, o sea que nosotros no sé qué hacemos aquí. Luego tenemos otro, las leyendas medievales, muchas de las leyendas medievales hablaban del año 1000, la famosa fecha del 1000, que ahora les explicaré por qué es importante esa fecha del año 1000. Luego hay uno que es muy divertido, que es un profeta, es un místico, un tal Ambari, era persa. Este en el año 1185 hizo un cálculo y dijo, pues el mundo se va a acabar dentro de tal, poco tiempo. Lo calculó, lo fió el plazo a unos, creo que era un año y poco, un año y unos meses. Pobre hombre tuvo la desgracia de morir latigado, porque claro, o sea, que yo dices, bueno, tú has hecho una predicción, el mundo se acaba, lo montamos todo para salvarnos la vida, no nos morimos, pues mira, alguien tiene que pagar. Este señor, el profeta Ambari, acabó latigado. En 1524, un astrólogo, un tal Schoeffer, pronosticó el fin del mundo para ese siglo. Seguimos aquí. Y fíjense la importancia que ha tenido todo esto, que hasta Newton, que es un señor sesudo, matemático, etcétera, etcétera, estaba tan hasta las narices de que la gente de su época estuviera vaticinando y calculando cuándo sería el fin del mundo, que él hizo unos cálculos matemáticos, claro, y cada uno lo suyo, ¿eh? Él hizo un cálculo matemático y dijo que el fin del mundo sería exactamente en el año 2060. Y aquí ahora voy a aprovechar la cita de Newton para contarles una de las últimas manipulaciones que nos hicieron los medios de comunicación, en concreto un canal privado que fue el que difundió la noticia y luego otros que fueron los que le dieron un poco de pábulo hace 2 años. Hace 2 años en Madrid se organizó una exposición sobre Newton, vale, normal, sobre su investigación, su vida matemática, su vida social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso no vende. Consta que yo soy periodista, trabajo en medios de comunicación, hago radio, hago tele y voy a tirar un poquito de piedras sobre el tejado, ¿no? Pero bueno, es igual. Estoy acostumbrado a que me vayan dando collejas después. Claro, si yo les digo en un telediario a las 3 de la tarde que hay una exposición sobre Newton, hombre, irán unos cuantos. Quizá los que más les interese a nivel cultural Newton o las matemáticas, etc. Pero si yo les digo y les meto una imagen de la letra de Newton con la cifra 2060 y el titular es «Se ha descubierto la profecía secreta de Newton que dice que el año 2060 acabará el mundo», hombre, esto ya tiene otro color. Luego entre medio pongo un par de anuncios y me he forrado. Esto es un poco cómo se funciona o cómo se ha funcionado muchas veces en el mundo de la profecía.
Newton no escribió una profecía. Newton dijo, según la Biblia, el mundo acabará tantos años después de tal cosa, pues sumo 1 más 1, 2, a mí me sale el 2060, pero él nunca dijo que eso fuera una profecía. En cambio, los medios de comunicación sí lo utilizaron como profecía. Y es que manipular una profecía es algo muy fácil, se ha hecho siempre. Porque claro, es lo que les decía, el profeta en sí no es más que alguien que, bueno, que ve cosas. Pero hay que rentabilizar eso que ve el profeta. Que conste que yo creo en la existencia de las profecías, creo en la existencia de los profetas, no en todos, por supuesto, y que conste que creo que el ser humano tiene capacidad para ir más allá de lo que es tangible, más allá de sus sentidos. O sea, yo esto me lo creo. Otra cosa es que me crea todas las profecías, otra cosa es que me crea a todos los profetas. Pero, claro, les decía, el profeta es alguien que recibe una señal, le ocurre algo, no sabe qué le pasa y se lo cuenta a alguien. ¿Se lo cuenta o no? Porque ahora vamos a otro tema. O sea, nosotros podemos tener una visión. Imagínense que un profeta vislumbra, pues no sé, ya que estamos aquí, vislumbra que nos tumban el estatuto, ¿no? Y ahora que está de moda. Ay, yo he tenido una profecía de que, ¡pam!, el tribunal ha tumbado el estatuto. Bueno, pues lo diría y nos reiríamos o no. Pero claro, ahora imagínense que nos vamos a la Edad Media y un profeta dice que ha visto, ya que estamos aquí, que Jaume I el Conqueridor morirá asesinado por uno de los suyos. Y la cosa ya cambia, ¿vale? O que algún profeta en esa Edad Media vaticina la muerte del Papa de turno de aquel tiempo a causa de un envenenamiento. ¿Qué pasa? Que no todo se puede decir en la profecía. El profeta siempre se ha guardado muy mucho de decir toda la información que tenía, porque eso era susceptible de ser interpretado de forma subjetiva. O sea, el profeta se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus tabús, al qué dirán, al si esto es políticamente correcto o no lo es, decirlo. Pero para eso no pasa nada, para eso están los colaterales, los que utilizan esa información. Y esa información es muy interesante para hacer grandes cosas. Por ejemplo, desde los púlpitos, desde las iglesias, durante muchísimo tiempo se manipuló las profecías. Es muy divertido porque, claro, oficialmente el don de la profecía, desde un punto de vista eclesiástico firme, no existía. Era algo que, recordemos que en la Edad Media, si escuchas voces y eres religioso, pueden ser voces místicas, pero si escuchas voces y no eres religioso, son voces demoníacas. Cuando Lutero estaba redactando la traducción de la Biblia, claro, Lutero se había salido del club. Cuando redactaba la traducción, él aseguró tener ciertas inspiraciones, ciertas voces que le ayudaban, que le acababan de dar esos párrafos. Lógicamente, el estamento oficial religioso desde Roma dijo: Lutero está viendo al demonio. ¿Por qué? Porque no era de los suyos. Entonces esto pasa. Es decir, también forma parte de la interpretación profética. Pero les decía que... Perdón. Es que he fumado poco. Si hubiera fumado más, esto no me pasaría. Como he fumado poco, pues siento. Bien, les decía, desde los púlpitos se ha manipulado muchísimo. Por ejemplo, les voy a leer algo que seguro que les va a sonar. Esto se pronunció en el año 1095. Dice: hermanos amadísimos, movido por las tribulaciones de esta época, yo, Urbano, investido de la corona papal por la gracia de Dios, sumo sacerdote del mundo entero, he venido a vosotros, siervos de Dios, a manera de mensajero para revelaros la voluntad del Señor. Hombre, si el Papa te dice esto, y empieza así, todo esto, situémonos en la época, estamos hablando del año 1095. El Papa ha recibido la voluntad de Dios. Y acto seguido, claro, ante esa expectación, luego hay técnicas, ¿no?, en el mundo de la oratoria. La oratoria, hombre, yo porque no me dedico a dar sermones cada domingo, pero si lo hiciera, pues tendría la cosa como mucho más controlada, y es aquello de: hermanos, tengo una noticia. Y ahí haces un silencio y dices: ¿qué noticia tiene? Bueno, esto funciona así, ¿vale? Entonces, después de eso, después de ese silencio, de esa expectación, el Papa Urbano II les dice a los que tiene congregados: es inexcusable
que llevemos la ayuda tantas veces prometida a nuestros hermanos de Oriente. Y aquí no te me enfades, José Alberto, que yo sé que tú el tema templario lo tienes muy arraigado, pero yo leo textualmente, no pongo ni quito. Dice, los turcos y árabes han atacado aquellas tierras, por eso se os ruega y se os exhorta, no por mí, que soy un modesto papa, sino que es el Señor quien ruega y exhorta que como heraldos de Cristo, ricos y pobres, acudáis a expulsar a esas sabandijas de Tierra Santa. Entonces, claro, la cosa ya se anima, ¿vale? Hace otra pausa, me imagino, yo no estaba, pero bueno, me imagino que debió hacer otra pausa, y el buen Urbano dice, yo soy solamente el que os lo anuncia, yo he tenido solamente una visión, no me hagáis caso a mí, porque yo solo lo anuncio, pero es Cristo, es Dios quien esto ordena. Eso fue el nacimiento de las cruzadas, y todos ustedes saben lo que significan las cruzadas. El genocidio más grande que se ha hecho, o uno de los más grandes que se ha hecho, por una creencia religiosa, ¿vale? O sea, con esa profecía, con esa visión, con esa... ¡ay, que me viene algo, y resulta que hay que ir allá! Se montaron las cruzadas y se acabó con la vida de miles de inocentes en lo que entonces era Tierra Santa, o lo que sería actualmente Jerusalén, y todas las cruzadas que se montaron. Cruzadas que además, claro, no voy a entrar ahora en las cruzadas, no voy a entrar en cuestionarlas desde un punto de vista histórico porque sería imposible hacerlo, pero sí que se utilizaron numerosas profecías y sí que se utilizaron numerosas visiones para organizar, no la primera, sino otras tantas, más allá de luego los beneficios que supuestamente se podían obtener gracias a la asistencia de ese lugar. Y ya que hablamos de ese concepto, fíjense que, claro, todas las profecías nos hablan de la ira de los dioses, ¿no? Porque claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano esté tan preocupado por las profecías? ¿Por qué le hacemos caso? Porque, desengáñense, estamos en 2010 y aquí todos somos muy cibernéticos y muy informáticos y muy modernos, pero en el fondo, cuando un titular en radio, en televisión o en prensa lanza algo en la línea pseudoprofética o profética, vaticinando el fin del mundo, todos notamos como un escozor por aquí, ¿no? Esto, o por otro sitio, depende. Entonces, cada uno le pica donde le pica, ¿eh? Quiero yo mediatizarles. Entonces, a mí me pica aquí, como fumo poco. Bien, el tema es, fíjense lo importante que es el concepto del fin del mundo. ¿Por qué creemos en el fin del mundo? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos atrae? Nos atrae sencillamente porque somos una especie que tiene conciencia de la muerte. Sabemos que algún día moriremos. Y hombre, que nos venga alguien a jorobarnos el día y decirnos que será pasado mañana, que ya tenía yo montada la barbacoa, pues como que nos fastidia, ¿no? Por eso nos preocupan las profecías, porque nos preocupa acabar con nuestro mundo. Nos preocupa que el hecho de tener conciencia de la muerte implica tener una espiritualidad. Se supone que la espiritualidad nació hace 60.000 años en Sanidar, en Irak. Digo ahí, y ahora les explico por qué, porque ahí es donde se encontraron una serie de restos arqueológicos con un señor enterrado en una posición fetal, rodeado de unas florecitas, etcétera, etcétera. Es decir, hace 60.000 años el ser humano ya tenía una conciencia espiritual, ya preparaba a sus difuntos para, llamémosle, el viaje a donde sea. Claro, si desde hace 60.000 años tenemos conciencia de la muerte, hace 60.000 años como poco, que nos planteamos la existencia de otro plano de existencia, de otro más allá, de otro universo, es lógico que pensemos que en el otro universo haya seres superiores, y que en esos seres superiores, esos dioses, llámenle ustedes como quieran, si se enfadan con nosotros, igual nos castigan. Y curiosamente todos los profetas hablan no de, no sé, por ejemplo, ahora voy a hacer un poco una blasfemia, ¿no? Yo no recuerdo ningún profeta, bueno, hay uno que se acercó, que haya vaticinado la aparición de Internet, por ejemplo. O que haya, no sé, o que haya vaticinado la aparición del sistema Wi-Fi, ¿vale? O del GPS, que no sé qué haríamos sin él. O sea, aquí el que no... Uno nos mata, el otro, sobre todo el Rasputín. El Rasputín es muy bueno. Rasputín es el dramático por excelencia. O sea, frases de Rasputín me he traído alguna, por curiosidad.
Él siempre en esa línea tan constructiva, positiva, para alegrarnos el día, dice: llegará el tiempo en que el sol llore sobre la tierra, las lágrimas caigan como chispas de fuego sobre las personas y quemen y arrasen las plantas, los hombres que morirán bajo el sol encendido. Bueno, un buen rollo que te da por la mañana, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué dice Rasputín hoy, hoy, ¿eh? Bueno, un buen rollo. Bueno, o sea, fijaros que es verdad, todos los profetas son dramáticos, son muy dramáticos. O sea, el sol explotará, las aguas arrasarán las tierras, se nos hundirá el planeta, habrá las pestes, o sea, todo es una desgracia. O sea, es como si las entidades que están en el otro lado dando profecías, pues no sé, igual es que tienen una depre y lo que vaticinan son siempre cosas malas, porque no hay cosas buenas. Pero ¿saben por qué? Porque lo bueno no vende. Lo bueno no vende. Y esto es otra de las máximas en medios de comunicación. Entre explicar que, hombre, lo bueno, si el Barça gana la Liga, pues digamos que es bueno y eso vende, ¿no? Pero entre vender una noticia buena, un profeta ha descubierto, ha tenido una visión que en el año, no sé, 2020 habrá una vacuna que acabe con todos los cánceres del mundo, pues igual vendería, pero vende mucho más y es una desgracia. Entonces, estamos acostumbrados a que se nos vendan desgracias, estamos acostumbrados a que se nos vendan profecías negativas y sobre todo profecías que tengan que ver con la destrucción. ¿Por qué? Porque estamos apegados a esta existencia, porque estamos apegados a este mundo y porque, hombre, que nos toquen nuestro entorno como que molesta bastante. Insisto que antes les he dicho que yo me creo las profecías, algunas, y a los profetas a otros tantos, ¿vale? Pero hay que tener las cosas en su justa medida. Porque, claro, manipular proféticamente es muy fácil y los medios de comunicación lo hacen continuamente, o lo hacemos continuamente, ¿vale? ¿Cómo? Poniendo de moda o sacando a la luz ciertos conceptos que ahora sí que tocan. Es decir, la desinformación aparece cuando toca. Cuando conviene cubrir un tema del que se está hablando demasiado, pues vamos a cambiar y ponemos otro. Sacamos otro tema que sea así álgido, que sea potente, y poco a poco ya el otro ya se diluirá. Fíjense ustedes cuántos temas de estos que son, que dices, 2 días, 3 días, lo estamos quemando, los patrocinadores protestan, fuera. Vamos a montar otro tema que tenga más vidilla. Por ejemplo, uno de los grandes temas dentro de la manipulación profética es el cómo colar la noticia, o sea, cómo hacer que esta ira de los dioses o cómo hacer que todo eso negativo tenga un resultado, ¿no? Y cómo podemos hacer que todo eso venda. Y yo antes les hablaba de Urbano, que bueno, montó las cruzadas, pero claro, las profecías no solamente nos afectan en la tradición judío-cristiana, las profecías están en todo el mundo. Lo que ocurre es que durante muchísimos siglos nosotros nos hemos creído ser el ombligo del mundo. Hemos sido esa cultura que, digamos, dominaba a las otras, ¿vale? Claro, ¿qué implica que haya una profecía devastadora? Implica que esto se acaba. Con lo cual, desde San Juan, en su Apocalipsis, hasta los milenaristas de la Edad Media, pasando por otro tipo de religiosos de aquellos tiempos, incluso también en el siglo XX, nos han ido vendiendo la eterna presencia de, por una parte, el anticristo, el maligno que viene cual coco a comernos, y por otra parte, la destrucción, el apocalipsis final. Claro, el apocalipsis siempre desde entendiéndolo como esto se acaba y el fin del mundo es mañana mismo. Hombre, hoy ustedes dirán, no, pero hoy ya no se vende el anticristo. Pues sí, sí se vende el anticristo. Y lo conocen todos ustedes. Todos ustedes saben perfectamente quién es el anticristo. Todos ustedes lo han visto en fotografías. Todos ustedes lo han visto en televisión. No porque sea el anticristo, sino porque esa es la imagen arquetípica del coco del siglo XX. Estoy hablando del señor Bin Laden. Es decir, esa es la personificación del anticristo en nuestros días. En otras épocas ha habido otros anticristos. Y ustedes dirán, no, pero yo no he escuchado ningún titular que diga que es el anticristo. Bueno, no necesariamente necesitas un titular. Lo que es curioso es que una profeta norteamericana, cuidado, yo no defiendo ni a Al-Qaeda, ni defiendo a Bin Laden, ni nada de esto, ¿vale? Ni a nadie que sea tan animal de coger un arma y cargarse a los demás.
O sea, no estoy aquí para defender eso. Pero, ¿sabemos de verdad que detrás de todos los atentados de Al-Qaeda está Bin Laden? ¿O lo suponemos, porque así nos lo han contado? ¿Sabemos de verdad que detrás de todo el terrorismo internacional está Al-Qaeda? ¿O lo entendemos así porque esto es lo que de alguna manera nos han lanzado? Fíjense que, insisto en que yo no defiendo ni la práctica terrorista, ni Al-Qaeda, ni Bin Laden, pero todos sabemos, o deberíamos saber, que el señor Bin Laden fue, durante un tiempo, instruido y formado por la CIA. Todos deberíamos saber que el señor Osama Bin Laden estuvo trabajando para el gobierno americano en Afganistán, cuando Afganistán pertenecía o era, digamos, territorio invadido por los soviéticos. No sé, ahora es el coco, pero no siempre ha sido el coco. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en la década de los 70, una profetisa americana, Jane Dixon, tiene una revelación. Es curioso porque dices, hombre, en esa época, en esa época todavía había revelaciones. Hay profetas hoy en día, había revelaciones y se tenían en consideración. Y esa profetisa ve la imagen de lo que ella interpreta como la llegada de nuevo del Mesías, lo sitúa en el desierto, primero cree que es en Egipto, luego hace un par de cambios y dice, no he visto la llegada del Mesías, he visto la llegada del Anticristo. Y lanza una serie de hechos que son muy concomitantes con lo que ha sucedido de verdad. Hablamos del año 70, década de los 70, cuando lo del 11S no estaba todavía inventado. No digo inventado en el sentido peyorativo, sino aún no había pasado, ¿vale? En la década de los 70, esta señora ve a alguien que nace en lo que ella sitúa como Arabia Saudí o Egipto. Alguien que desde pequeño nace en una familia acomodada con muchos hermanos, que es lanzado, que es enviado a estudiar fuera de su país. Todo esto hasta ahora cuadra con lo que le pasó a Bin Laden. Que este alguien se reúne en las altas montañas de un país lejano al que ha nacido. Les recuerdo que Afganistán tiene unas zonas bastante de altas montañas y se reúne allí con una serie de grupos y de personas y forma una red de seguidores. Bin Laden formó Al-Qaeda en las montañas de Afganistán. Y que de pronto, dice ella, ese ser que ha sido creado o que ha sido investido desde Oriente lucha contra Occidente y después se rebela contra su padre de Oriente. No sé si les suena, pero... La pregunta es, ¿eso es una profecía? ¿La señora Dixon era de verdad profeta? ¿O 30 años antes se lanza una historia y en geopolítica las cosas, los tiempos no son como ahora? Son mucho más dilatados, mucho más lentos. ¿Eso es una profecía o eso es una trama? ¿Eso es una historia que preparamos para el futuro? Y ustedes me dirán, bueno, hombre, te estás pasando, yo siempre lo hago, pero bueno, te estás pasando del año 70, tal, no. Cuidado. Geopolíticamente, el tema puede variar. Y a lo mejor convenía lanzar eso, pero no es necesariamente eso. El tema es, ¿no será que ahora toca que esté de moda Jane Dixon? ¿No será que ahora es importante que sepamos que esas profecías se lanzaron en el año 70? ¿No será que ahora todo eso lo estamos contando porque ahora cuadra y es una forma de mantener vivo el miedo al coco, al anticristo de antes? Pues posiblemente sea así, esa es otra forma de manipulación. Y ya la última, porque he ido hablando rapidito, ahí os han escuchado deprisa, pero aquí Miquel es implacable, lo sabéis. Él en su otra vida debía ser inquisidor. Tía, ¿ha dicho algo? Con todo mi cariño, Ya. Señor Torquemada. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La última gran profecía, o la última gran historia ahora es el cambio climático. Yo no digo que esto sea una historia, pero ahora estamos... Hombre, el volcán, nos han cerrado el aeropuerto de Barcelona ayer, la cosa cada vez va más... Bien, fíjense que todos los profetas hablan de ese desastre apocalíptico, climático, etc. Pero hay algo que a mí siempre me ha preocupado mucho más de lo que no se habla. Y es de la posibilidad real y no profética de que esto se nos vaya al garete por un motivo real.
Curiosamente, en el año 2004 un grupo de científicos descubre un meteorito al que bautizan con el nombre de 999, para los borbosos darle la vuelta al número, 99924, sumemos otro número. Y luego alguien que es más morboso todavía y que el tío era fan de la serie Stargate dice, pues lo voy a llamar Apophis. Y Apophis es la serpiente de la muerte, ¿vale? Bien, este meteorito se descubre en 2004. Muy pocos comentarios hay de este meteorito. Este meteorito, hay un estudio sobre la posibilidad de un impacto real contra nuestro planeta en el año 2036. Eso sí es una profecía con materia. ¿Por qué no lo estáis contando? ¿Por qué no lo estáis diciendo? Pero hay más. En el 2029 y en el 2013, ese meteorito orbitará muy cerca nuestro. Tan cerca como 36, o sea, a la misma altura, a 36.000 kilómetros, a la misma altura, en la misma órbita, en la que orbitan todos nuestros satélites de comunicación, GPS. ¿Que va a chocar con ellos? Hombre, no necesariamente, pero sí puede afectar sus órbitas. ¿Se imaginan ustedes cómo es el apocalipsis en el siglo XXI? El apocalipsis en el siglo XXI es ordenadores, clac, desenchufados. Ya está. No hace falta que llueva fuego del cielo. A pesar de que si se nos cae Apophis encima, va a llover fuego del cielo. Es decir, el apocalipsis del siglo XXI es tecnológico. Y curiosamente, mientras nos van entreteniendo con el anticristo, con si el papa este es el último papa o no, porque con Malaquías dijo que quizá este sería el último papa, nos van entreteniendo con la historia de las aguas que arrasarán la tierra, como decía Rasputín. Mientras nos entretienen con todo esto, pasan por alto que desde el año 2004 tenemos una amenaza real que se llama Apophis, que puede pasar muy cerca de nuestro planeta, que tecnológicamente no tenemos ni idea, pero es que ni idea de qué hacer con él. Han estudiado una cosa, y acabo. Han estudiado una cosa que se llama efecto disgregación, que es lanzar un montón de misiles contra el asteroide, a ver si lo disgregamos, pero claro, la disgregación podría ser todavía peor que la caída del meteorito en sí, ¿no? Es decir, eso, que no es una profecía, a eso no se le da, digamos, la cabida necesaria, pero en cambio, ustedes dirán, ¿y por qué hablas de Apophis ahora? Miren, no hablo de Apophis porque ese sea el tema de mi última novela y ya se la he colado la publicidad, ¿eh? No, hablo de Apophis porque si Apophis cae, cuadrarán todas las profecías de la historia. Realmente veremos el fuego que cae de los cielos, realmente si cayera, y es muy probable que lo hiciera en el agua, en el mar, las aguas arrasarán y comerán las tierras, realmente se provocaría una lluvia ácida y tendríamos los famosos 3 días de oscuridad total que hablan las profecías. Es decir, si tuviéramos la desgracia de un impacto, que no lo he dicho, me había olvidado, Apophis es el equivalente a 7 veces el campo del Barça. ¿Imaginan eso cayendo? O sea, si eso impactase contra la Tierra, realmente los profetas tendrían razón. Y a mí, la verdad, me preocupa que eso no se esté comentando y que nos sigan distrayendo con, si el 2012 las profecías mayas, bueno, está bien, es un tema bonito, y con todo lo demás. Para concluir, las profecías son reales, existen, hay visiones, pero el problema no está en la profecía, el problema tampoco está en el profeta, el problema está en la lectura e interpretación que hacemos de las profecías. Por eso cuando ustedes lean o escuchen o vean una profecía, yo les pediría que tomen nota de ella, la miren y antes de sacar una interpretación se molesten simplemente en hacer un poquito de zapping en la tele o de alguien en la radio o un poquito de ojear cómo está el mundo en los diarios y se darán cuenta de que casi siempre, un 70 o 80% de las veces, es interesante que una profecía como esa salga a la luz. Simplemente hagan eso, comparen y se darán cuenta que cuando una profecía se hace pública y notoria y se distribuye muchísimo es porque hay siempre alguien detrás interesado en que así sea. Gracias. Cuando seas tú el regidor y vengas por los 5 minutos, es broma.